Buenos días, un gran saludo a todas las personas que nos escuchan, que nos miran en Europa, en África, en todos lados, todo el créamelo. planeta, gracias a la tecnología y en el dial fundamentalmente, que hay mucha gente yendo a trabajar. Gracias por la invitación una vez más, un gusto estar aquí. Bueno, depende mucho también el análisis basándonos un poco de los acontecimientos. Hay un punto de inflexión en el Ecuador reciente que fue octubre. Posterior a las marchas de octubre, que lo analizamos en estos micrófonos en alguna ocasión, he hecho algunos replanteos. Yo no creo que hubo ganadores. Existieron dos sobrevivientes, digamos, que fue el gobierno, que al final del camino se mantuvo o se sostiene en el poder. Cuando hay una crisis, usted lo que debe preservar es la gobernabilidad, no la imagen. Hoy por hoy yo creo que para Moreno 10 puntos más, 10 puntos menos en aceptación, de 90 a 80 no creo que hay mucha diferencia. Y obviamente la aparición de un actor, o en términos futboleros, de un delantero no programado, que fue la Conalle, en este caso con Vargas e Isa, que se proyectan o aparecen ya en algunos estudios de opinión pública. De hecho, las encuestadoras solo están sacando ya Guayaquil y Quito por algunas razones parecidas. Eso obviamente nos lleva a un 2020 bastante incierto, lamento decirlo, porque si un hecho de tanta convulsión como el de octubre cambió radicalmente el escenario del mapa político, donde sinceramente yo pienso que si no, hasta antes de octubre el correísmo ganaba en primera vuelta. Entonces, ahora se presenta desde mi lectura obviamente una opción que viene a ser la Conalle, el correísmo y un Nebot que todavía no hay contundencia, digamos, que todavía no hay una suerte, no sé si están esperando. ¿Usted no lo ve en la segunda vuelta? Yo lo veo a un Nebot como una opción sólida, pero más que las opciones que pudiera tener hoy o mañana, siento un casadentro un poco, o sea, con una visión muy local en el aspecto de que si están esperando estar seguros de ganar en primera vuelta, eso nunca va a pasar. Si esa es la condición para que él sea candidato, lamento decirles que eso no va, es muy difícil al menos hoy que eso suceda, ¿no? Porque el Ecuador es más grande que Guayaquil y San Borondón. Sin embargo, no deja de ser una opción, sin embargo, no deja de ser sin duda una opción que está bastante lejos de lo que podría ser, digamos, la competencia ideológica que sería Lasso, ¿no? Pero el hecho de que ya se habla de el retiro del subsidio, ojalá que sea responsable, ojalá que sea focalizado, ojalá que sea un proceso, un consenso para efectos, porque el Ecuador, estimado Jimmy y señores periodistas, no aguanta un segundo round, no tenemos capacidad, el Ecuador podría correr el riesgo de desaparecer. Entonces, pensaría que las partes, en vez de prepararse para un segundo round, ojalá el gobierno empiece ya a tomar medidas con miras a la transición. Y me refiero a una transición ordenada hacia el 21 que no está tan lejos como lo pintan. Si usted saca cuentas en el calendario electoral, entramos en este momento a fiestas, la gente despierta, vuelve en carnaval, después del carnaval a la realidad, hasta las inscripciones que vendrán a ser en octubre, solo hay 6 meses. Entonces, ojalá el gobierno empiece ya a pensar en una transición ordenada y actores como la Conalle, que digamos que son los protagonistas, me guste o no, o les guste o no, actores como las Conalle ya empiecen a dar señales de moderación, que empiecen a darle al país señales de que la impronta no solo es la piedra, la protesta, sino que pueden ser una alternativa nacional, claro. Y yo estoy convencido que lo pueden ser. Pero dígame una cosa, Osvaldo, ¿usted no cree que si se procede como se ha anunciado, y a lo mejor es necesario, quién sabe, a focalizar los subsidios, otra vez se da el escenario apropiado para que la Conalle, esperemos que ahora sin piedras, Nebot, el correísmo, etcétera, reactiven sus fuerzas y se consoliden con sus candidatos para el 2021? A ver, porque es un escenario para la oposición ideal, ¿no? A mí me parece que, ojo, me hago responsable absoluto de mis palabras, me parece que el octubre fue un sálvese quien pueda, en el contexto de que el gobierno se fue jalando a los correístas. Por ejemplo, Correa cometió un error terrible para mí, de los 15 años o 15 años de aparición en escena. Creo que en octubre cometió uno de sus peores errores, o el más grande que le he podido ver, que fue el hecho de haberse autoproclamado candidato y pedir que convoquen elecciones en un momento que el país estaba en una convulsión terrible. No, pienso que el hecho de Nebot, digamos, de alguna forma, el haber apoyado al gobierno de esa forma, de alguna manera, como que terminó siendo parte de ese problema. Y sin duda Lasso terminó siendo, no sé para qué se fue a Quito, bueno, ya es una decisión estratégica de él, seguramente los chicos de PL lo convencieron desde que hay la campaña. Pero más allá de eso, me parece que esto se centró entre gobierno e indígenas. Y a su pregunta, concretamente, a ver, a mí me parece inmoral, porque no es ilegal, que los ecuatorianos le subsidiemos el diésel a un Mercedes-Benz 320 SL a diésel. A mí me parece inmoral
que los ecuatorianos me subsidien a mí el combustible. Estoy hablando de Osvaldo Moreno, que declara un impuesto, etcétera. En el fondo, siempre estuvimos de acuerdo. Es la forma. Usted una medida de 40 años no puede cambiarla porque vienen 4 gringos del FMI con un PowerPoint a generar una convulsión, porque eso se llama medidas de shock. Y no han funcionado en Europa, no funcionan en Grecia, no funcionan en Argentina, no funcionan en ningún lugar del planeta. Pero si hay una focalización de los subsidios, que creo que es lo indicado, programado, digamos, voy a filosofar en voz alta, no sé, que en el primer incremento salarial una focalización a los sectores primero rurales, que es fundamental, porque ahí viene la papa, no solo hay que pensar en el macro, hay que pensar en el micro, esas manos llenas de tierra son las que nos llenan esto, todas las mañanas, todos los días, todas las noches, todos los mediodías, no comes, si no hay agua, como dice Yacup, es de verdad, no puedes comer. Entonces, en ese contexto, si hay una focalización que no toque ni la transportación pesada, ni la transportación pública, ni digamos la ruralidad, yo estoy totalmente de acuerdo, pero obviamente dentro de un esquema programado, digamos, hasta el 2021, como se han hecho otros. Pero si es de golpe y estamos buscando el segundo round, volvemos a lo mismo. Ahora, Osvaldo, sería nefasto, estimado. Disculpe con que todo gusto. Disculpe que no, lo por tutee, favor. Pero, con todo gusto. Pero en este marco vamos a ponernos en el escenario supuesto de que efectivamente se hace un proceso adecuado de focalización, se terminan las injusticias, lo que usted califica y que es inmoral, pues, no es ilegal, pero es inmoral que a nosotros nos subsidien. Sí, totalmente. Está bien, es correcto. Que sería una gestión que a lo mejor no la ve mal la gente, ¿no? ¿Y por qué usted no puede concebir a un candidato del gobierno en la segunda vuelta? Teniendo la fortaleza que bien o mal la tiene el gobierno. Es el gobierno. ¿Por qué no pensar en un candidato del gobierno en segunda vuelta? A ver, usted me hace preguntas que a mí me toca repensarla porque, a ver, claro, no soy enemigo del gobierno nacional, no soy enemigo de nadie, no soy enemigo ni íntimo tampoco. Yo no tengo ningún contrato ni he tenido con este gobierno. Pero como decía un profesor mío, a los gobiernos no hay que atacarlos ni alabarlos, hay que describirlos. Ya. A ver, un gobierno con 90 de rechazo, voy a ser generoso, con 80. Maduro tiene 24 de popularidad, para que usted sepa. En todos los estudios Ipsos, todas las funciones 21, Maduro tiene 24. Nunca ha bajado de 25. Por ahí, en sus peores picos. Maguad nunca bajó del 20. ¿Ya? Y podría darle una lista. Entonces, un gobierno con un rechazo tan alto, yo no sé si sea eficiente o no sea eficiente. Es más, yo creo que el gobierno nunca ha tenido un problema de recursos humanos. Hay gente como Sonnenholzer, que me parece un tipo capaz, un buen tipo, no sé, Gabriel Martínez, Montaneda, gente que conozco, gente que sé que son hombres capaces y mujeres capaces seguramente. Porque el problema del gobierno no es de recursos humanos, es de conducción. El gobierno tiene un gran problema en la conducción económica, por Dios, ya 3 años en recesión. ¿Hasta cuándo la culpa es de Correa? Y un problema en la conducción política, que eso se puede reflejar en el día a día, en el 24/7. Ahora, con un gobierno que tiene 80 de rechazo, no sé si un valiente se atreva a ser ese candidato, porque lo digo por experiencia profesional, que no es imposible, ojo. ¿Y si fuera el vicepresidente? Yo creo que el vicepresidente tiene un plus fundamental, que es su edad, ¿no? Hay gente que le ha costado una vida y una fortuna llegar a ese nivel de conocimiento. Efectivamente. Que tiene 80 ya de conocimiento. El problema es, digamos, Está bien informado usted, ¿eh? Sí, bueno, casi todas las encuestadoras, no, bueno, muchas me llaman, hermano, ¿qué preguntamos? ¿Qué te parece? Y lo hago con mucho cariño, no las voy a delatar aquí. Pero me parece que Sonnenholzer tiene menos de 40 años, que eso es un plus extraordinario. Tiene un nivel de conocimiento que hay gente que le toma una vida y una fortuna. Digamos que tiene ya creo que está igual en conocimiento con Lasso, por poner un ejemplo que lleva años y fortunas en esto. Pero el tema son los negativos, no más que de Sonnenholzer, de la administración. Entonces yo no creo que sea vida. Usted que ha recorrido, esto es más o menos como cuando se quema, para la zafra queman el monte, digamos en Milagro, más o menos así que habla Ecuador políticamente. Pero yo no creo que sea vida hacer campaña con 20 guardaespaldas. Usted no puede hacer campaña con 20 guardaespaldas o con toda la fuerza pública. ¿Y el tiempo le da o no le da? Yo creo que a él, como persona, sí, porque tiene menos de 40. O sea, que el problema es... No, para las siguientes elecciones, este año y pico que queda. Si yo fuera su asesor, que no lo soy, pero digamos que puedo ser su amigo, y le diría, espérate que no hay apuro. Para mí, no tiene sentido. No tiene sentido cuando, con ese nivel de conocimiento extraordinario, lo que usted me está preguntando, yo creo que tiene 4 años para trabajarlos y para disminuir. Bueno, tengo un paciente que tiene las enzimas en las nubes. Claro. ¿Sí? Entonces hay que trabajar para bajarle. Lo que pasa es que es impensable que el gobierno no tenga candidato. Solamente por eso se lo mencionaba. Es impensable que el gobierno no tenga candidato. Y le voy a decir porque yo creo que más que impensable, es impensable para la derecha. Porque, ojo, yo no descartaría un escenario donde usted tenga
a indígenas versus correísmo. Imagínense una segunda vuelta indígenas-correísmo y me da risa ver mucho anticorreísta votando por Correa. Va a ser para ellos en su cabeza el mal menor, digamos, ¿no? Por eso yo planteo que la CONAIE debe de dar señales al país de moderación. Ha hecho cosas positivas, digamos que para mí el plan económico que presentó. Porque discúlpeme, Jimmy, la economía, una ciencia social tan amplia no se puede reducir en lo que dicen 4 economistas liberales o que tienen buenas relaciones públicas, por favor. Parece interesante ese debate. Esa es la línea que debe seguir la CONAIE, buscarse mestizos, con todo respeto, como usted, o sea, gente que tiene otra visión, porque la impronta no debe ser el palo ni la piedra. La impronta tiene que ser ya una alternativa nacional, porque hay gente que los ve con muy buenos ojos. Pero en todo caso, retomando el tema del gobierno, yo creo que la derecha necesita que el gobierno saque un candidato. Es fundamental para la estrategia, porque alguien tiene que hacerse cargo de Moreno. Entonces, si no sale un candidato oficial, usted va a tener a Nebot y a Lasso en problemas, porque, bueno, al menos Lasso está cogobernando ya de frente y Nebot, digamos, se ha distanciado un poco. Pero alguien debe hacerse responsable por el gobierno Moreno, y para eso es un candidato que está aquí con 20 policías. Claro. Ahora, y estas cosas que se dan en la Asamblea, ¿no? Que le llaman... generosamente se les llama pues acuerdos de coyuntura, de que hasta hace poco el Partido de Social Cristiana votaba con el gobierno, ahora vota con Correa. ¿Cómo entendemos ese desmarque? Bueno, es el ejercicio parlamentario. Usted fue diputado de la República, ¿no? Asambleísta no fue, ¿no? Hace años, no. Diputado de la República. Hace 1000 años. Bueno, yo no lo voy a llamar, como decía este político maravilloso, digo yo por su retórica, que era Don Buca, las componendas. Pero es parte del ejercicio parlamentario. Se me ocurre que un asambleísta como Henry Cucalón, que creo que es uno de los mejores, un asambleísta de luz, se me ocurre, social cristiano, puede llegar a consensos con un asambleísta como Juan Cristóbal Lloret, que me parece un gran asambleísta del SUAY de Revolución Ciudadana. Yo no le veo el menor problema. En este país tenemos que desmitir. Otra cosa es el amarre, la componenda. Desmitificar los acuerdos. Por supuesto, esos consensos. Pero mire, en el país creo que hay consensos mínimos. Uno es la dolarización. Creo que en eso indios, cholos, mestizos, blancos, estamos de acuerdo. Otro, desde mi punto de vista, debe ser la gratuidad de la educación, por ejemplo, la gratuidad de la salud. Mire, le voy a poner otro ejemplo. Ahora estoy yendo a un hospital público, concretamente, ¿cómo se llama? El Abel Gilbert Pontón. Ya. Yo debo de reconocerlo, nunca había ido a ese hospital. Fui en los 90, cuando el papá de un compañero estaba enfermo y era un hospital casi medieval. Era la gente sobre acerrín. Ese hospital hoy no tiene nada que pedirle a ningún hospital privado, ni siquiera al Ecuador. Y yo veo que el gobierno está más preocupado en echarle la culpa a Correa que por ejemplo, vender nosotros lo hacemos mejor. Entonces, en ese contexto un poco también juegan los mensajes que usted pueda promover, ¿no? Entonces, si tú centras en Correa la culpa, el cuco, etcétera, y no promueves, nosotros lo hacemos mejor, de primera. Y claro, usted me puede decir, un correísta me puede decir, nosotros hicimos eso, sí es cierto, pero sostener, y usted que ha estado en el ejercicio público, mantener una red pública o un hospital o cualquier infraestructura requiere una serie de mantenimientos, y debo reconocer lo que el hospital Abel Gilbert Pontón es un buen hospital. No, de primera, no sé, bueno, ya más detalles no sé, pero por lo menos visualmente es una cosa. Entonces no sería raro, de todas maneras, una papeleta con muchos candidatos, ¿no? Bueno, entiendo que el CNE, el TCE, digamos, Tribunal Contencioso Electoral, acaba de volver a la vida un poco de muertos vivientes, son como 50 y pico, bueno, de hecho. Por eso le decía que va a ser una papeleta, pero tremendamente grande. No soy quien para conculcar el derecho de participación de nadie, va a ser una papeleta amplia, pero igual yo creo que hay para mí está claro, al menos hoy a esta hora, hay la opción correísta, los indígenas, Nebot, esperando no sé qué, porque la campaña es permanente, y obviamente un Lasso que es, digamos, el eterno participante, que no deja de ser una opción, claro, siempre y cuando esto es más o menos como cuando Ecuador está más abajo de la tabla y hay que hacer fórmulas matemáticas. Pero sin Nebot en escena, obviamente Lasso tomaría un rol estelar, porque en ese caso Nebot sacaría un candidato. El gran problema del Partido Cristiano es que no tienen cuadros buenos, pero no tienen quien asuma la conducción como podría hacerlo Nebot. O sea, una cosa es ser un gran cuadro y otra cosa es asumir la conducción. Y todavía yo no siento que en el Partido Cristiano hay alguien que pueda asumir, ni siquiera la alcaldesa, ojo, y eso se demostró en octubre. Entonces no hay quien pueda asumir la conducción política de ese partido. Pero ya sin Nebot en la escena, yo creo que Lasso volvería, digamos, a las tablas a ver qué logra hacer desde una tendencia que carga ese lastro que es la impopularidad de un gobierno que tiene 80% rechazo. Bueno, yo creo finalmente que el gran problema de los partidos políticos acá es que como no tienen escuelas de formación política, o lo que como quiera llamársela, les pasa lo que, con mucho respeto lo digo, sin Borja nunca fue lo mismo Izquierda Democrática.
Nadie sabe qué puede pasar con los Social Cristianos sin Nebot o con Creo sin Lazo, o en este caso en el supuesto que se decidiera retirar de la política Correa, el correísmo sin Correa, etcétera, etcétera, ¿no? Como el velasquismo sin Velasco. Bueno, eso no también, hay sucesión. Bueno, eso de liderazgos. Básicamente es uno de los fenómenos de la carencia o la debilidad institucional que tienen los partidos políticos, y eso no solo es Nebot, eso es Correa, eso son todas las, digamos, nuestras agrupaciones nunca se institucionalizaron. Y tal es así que lamentablemente los reinados de belleza, las canchas de fútbol, las pantallas, la farándula han terminado siendo los, digamos, no todo, obviamente no en la generalidad, pero ha sido hay partidos que ya aparecen en canal de televisión, con todo respeto a las personas que vienen de los medios de comunicación, que no es culpa de ellos, pero los partidos, como usted dice, en función de los 3 factores fundamentales. El primero es reclutamiento, que no lo han hecho o lo hacen muy poco. El segundo es formación, que pocos lo hacen. Y el tercero, el más importante, el que se sataniza, el adoctrinamiento. Entonces, si usted no tiene esos 3 factores, que son reclutar, formar y adoctrinar, obviamente el 90% de la clase política va a seguir rondando y paseando por el 100% de los partidos políticos. Y tiene que echar la mano a alguna figura conocida por ahí. Sí, suele pasar. No tenemos cuadros, lamentablemente, como en países como México, que con todo y sus tragedias tienen partidos sólidos, el PAN, el PRD. ¿Qué México? Honduras, usted ve el Partido Nacional, el Partido Liberal, cae una figura y no pasa nada, el partido automáticamente tiene la capacidad de relevo. Pero bueno, creo que en eso hay que trabajar. Y creo que en ese contexto hay que dejar de hablar mucho en los micrófonos, analizar en las redes, y hay que un poco mover los pies y hacer militancia, que es lo que no estoy viendo. Así es. Gracias a Osvaldo Moreno por su comparecencia.